perdidos de Yeshua, los años perdidos de Yeshua. Y este tema, y más bien esta serie de temas, ha buscado explicar de la mejor forma posible cómo los discípulos ya apartados de la fe de Israel empezaron a forjar ideas, leyendas e historias que enmarcaron la vida de Yeshua, pero que muy poco de esas historias tienen una realidad histórica. Es decir, amados, la mayoría de las cosas que nosotros vemos y leemos en los conocidos evangelios son historias y relatos que no tienen respaldo histórico. Es decir, los autores de esos llamados evangelios lo que buscaban no era contar historia o hacer una biografía exacta de Yeshua. Lo que ellos estaban buscando era demostrar que Yeshua era el Mesías, y lo hicieron a toda costa. Pero eso no fue el problema. El problema fue tristemente que empezaron a mezclar la vida de Yeshua con cultos del paganismo, y historias que surgieron en el paganismo antes de Yeshua intentaron traspolarla a la vida de Yeshua, al nacimiento, a la niñez y a la muerte de Yeshua inclusive. Muchas de las cosas que tú has leído en los evangelios no tienen nada que ver con la fe de Israel, aunque suene fuerte. No tienen nada que ver con la fe de Israel y con la fe de Yeshua. Es decir, el concepto que tiene en su mayoría la gente sobre Yeshua es un concepto inventado, formado y esculpido, por llamarlo así, por teología, no por historia. En otras palabras, el concepto que la gente tiene en Yeshua en la mayoría de las veces es un concepto muy, pero muy alejado de la realidad. Es decir, han separado a Yeshua de su verdadero origen, han separado a Yeshua de su verdadera esencia, han separado a Yeshua de todo prácticamente. Y por eso estos temas llevan el propósito de empezar a descartar todas esas cosas y conocer más de cerca a nuestro Santo Maestro, a Yeshua, el Mesías prometido a Israel. Ahora bien, hoy hablaremos sobre la historia de los magos y la estrella, que es el punto que habíamos dejado, y es que hemos estudiado ya en las últimas semanas cómo los relatos de Mateo y Lucas tienen una contradicción muy grande entre sí. Es decir, todo lo que nos está diciendo Mateo del nacimiento y niñez de Yeshua contra lo que nos está diciendo Lucas del nacimiento y niñez de Yeshua no tienen nada que ver entre sí. Son dos relatos que no pueden entrelazarse de ninguna manera. Un relato habla de una forma y el otro relato habla totalmente de otra forma. Un relato dice que Yeshua huyó a Egipto porque Herodes quería matarlo, y otro relato dice que no, que subieron al templo a adorar, profetizaron a Yeshua y regresaron a Nazaret. Es decir, no pasó nada de eso. Entonces, ¿cuál es el relato original o por qué existen varios relatos? Bueno, la realidad es que existen tantos relatos sobre un mismo suceso y que no pueden unirse entre sí, porque todos los evangelios, cada uno de ellos, es resultado de todas las comunidades que había en ese momento. Había muchas comunidades de creyentes gentiles y judíos regados en el mundo. Entonces, ellos buscaron hacer un evangelio, por llamarlo de alguna forma, para explicar la vida de Yeshua. Pero al estar alejados de todo lo que fue Yeshua, porque el evangelio de Mateo y Lucas fueron escritos en el año 92, es decir, 60 años después de la muerte de Yeshua, 60 años, no es cualquier cosa. Al no tener los datos claros de qué había pasado, empezaron lógicamente a deducir cosas y, por no decir, hasta inventar cosas. Entonces, todos estos evangelios, históricamente, no es mi idea, históricamente comprobado, son resultado de comunidades que querían expresar quién era Yeshua. Lo explicaban a su forma, a su modo, querían hacerlo entender y aparentar algo que ellos enseñaban. Es decir, una comunidad gentil sacó un evangelio, un relato sobre Yeshua, y ellos buscaban demostrar a través de ese evangelio que Yeshua se acercó a los gentiles. Uno de esos evangelios que surgió entre los gentiles es el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas es escrito aproximadamente en el año 92 de nuestra época en la ciudad de Éfeso. Y entonces Lucas lo que intenta hacer es comprobar que Yeshua se acercó a los gentiles. Por eso cuando tú lees el evangelio de Lucas, te das cuenta que habla mucho de la cercanía con los gentiles. Habla de que sanó a un siervo de un centurión. Habla que se acercó a una mujer gentil, etcétera, etcétera. Es decir, que los gentiles se acercaron a él. ¿Por qué? Porque estaba surgiendo de una comunidad gentil y querían hacer cercano a Yeshua a los gentiles. Mateo habla
de una comunidad judía. Por eso habla de no transgredir la Torá y todo eso, porque Mateo está en una comunidad judía en Siria, en una comunidad judía en el año 92 también, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los evangelistas tienen su propia agenda, sus propios propósitos de por qué están escribiendo eso sobre Yeshua. Pero ya demostramos que la mayoría de las cosas que ellos escribieron, y no digo que haya sido de mala fe, pero lo escribieron, no tienen ningún aval con la historia comprobada, con la historia real aquí. Y por eso es importante entender qué pasó realmente con Yeshua. Y dentro de 8 días, si el Creador nos presta vida, eso es lo que vamos a estudiar realmente. ¿Quién fue entonces Yeshua de Nazaret? Si no fue todo lo que nos relata la Iglesia católica y cristiana y hasta mesiánica, si no fue eso Yeshua, ¿qué fue entonces, o quién fue entonces, perdón, Yeshua de Nazaret? ¿Quién fue? Si no fue lo que nos dicen ahí, ¿quién fue? Lo estudiaremos con la ayuda del Eterno dentro de 8 días. Hoy vamos a ver el último punto de este tema, que es la historia de los magos y la estrella. La historia de los magos y la estrella, como todos sabemos que hemos crecido en estos países cristianos, tiene un impacto impresionante. Es que no existe, yo creo que niño que no haya creído algún día en los Reyes Magos, ¿no? Que el 6 de enero en estos países se celebra el Día de los Reyes Magos porque el niño Jesús había nacido y Reyes Magos llevaron regalos al niño Jesús. Y entonces por eso todos los niños del mundo reciben regalos el 6 de enero prácticamente. Entonces, esto es prácticamente conocido por todo el mundo y creído. Es decir, no hay persona que no crea dentro del mundo cristiano y más allá que este relato no haya pasado. Todos creen que ha pasado. Todos, absolutamente todos. Y creen que hubo una estrella en el cielo que anunció el nacimiento del Mesías y que fue la que guió a los magos al encuentro del rey que había nacido. Pero hoy vamos a ver cosas que tal vez a muchos no les gusten, pero es mejor, Ahim, como dice Salomón, es mejor el amigo que te hiere que el enemigo que te besa. Es decir, es mejor aquel que te dice la verdad que aquel que te oculta lo que te puede lastimar y dañar después. Vamos rápidamente al libro de Mateo, el llamado Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12. Aquí. Evangelio de Mateo, así conocido, bueno, después hablaremos de eso, pero el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12, para leer un poquito sobre este relato de los magos y la estrella. Baruch Hashem. Voy a usar la versión más popular, que es Reina Valera, pero cualquier versión pues prácticamente dice exactamente lo mismo. Amén. Bueno, entonces vamos a leer ahí. Yo les he recomendado que ya empiecen a sacar la Biblia Reina Valera de sus enseñanzas, por llamarlo así, y tomemos la Tanakh hebrea. No me refiero, por supuesto, a negar a Yeshua, cosas como esas, no, sino que podamos ya entender muchas cosas que están pasando o que pasaron con todas esas traducciones. Ahora bien, entonces esta es la versión más popular, puede ser cualquier otra. Y entonces dice Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, si es que tienes una escritura normal, o por llamarlo así, normal o cristiana, lo vas a poder leer, y dice de la siguiente forma, si no escúchalo, dice: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, ya vimos ese tema, cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, amén, bueno, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén se turbó por esa noticia y Herodes, el rey Herodes. Oyendo esto, entonces el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, Juanín, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues aquí está escrito: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la hallen, hacérmelo saber, para que yo también vaya y la adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella los iba guiando delante de ellos, según Mateo, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella se detuvo exactamente en la casa de donde estaba Yeshua, dice Mateo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre Miriam, María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Esto está en cualquier Biblia cristiana de todo el mundo. Ahora bien, la historia de los magos y la estrella. Repito, esta historia sin lugar a dudas es creída absolutamente por todas las personas del mundo. Es prácticamente eso. Entonces, esta historia tiene varias cosas que no pueden ser creídas según la Torá y no pueden ser creídas según la historia, y vamos a ver algo muy interesante sobre esto. En ese tiempo, el término mago, número uno, en ese tiempo el término mago, que se usa acá en griego, el término mago no se refería solamente a una persona que practicaba hechicería o ciencias ocultas, un brujo o algo así, sino que también así se le llamaba a los astrónomos de Irán y Persia. Así se les conocía como magos, que eran astrónomos, las personas que estudiaban las estrellas. Se les conocía así como magos, tiene otro nombre en griego, y eran de la religión del zoroastrismo. Entonces ellos eran hombres religiosos, no creían en el Eterno, por supuesto, eran hombres con una religión distinta, se le llamaba zoroastrismo, zoroastrismo, y entonces estos hombres eran de Irán y Persia. Entonces estos hombres eran astrónomos, hombres que estudiaban las estrellas y todo eso. Ahora bien, ¿qué mensaje intenta dar Mateo con todo esto? Bueno, Mateo, estando en una comunidad de judíos y gentiles en el país de Siria, en el año 92 que escribe esto, habla del nacimiento del Mesías y que este nacimiento del Mesías había sido anunciado por una estrella y que el Eterno revelaba esto ni más ni menos que a sabios gentiles, no judíos, sino a sabios gentiles. Y por lo tanto, esto era una forma de demostrar que los gentiles un día creerían en el Mesías de Israel. Es decir, que Mateo intenta meter a toda costa a los gentiles a la historia del nacimiento de Yeshua para demostrar que Yeshua había nacido para que los gentiles vinieran a la fe de Israel. Por su parte, dice ahí Mateo, que los líderes religiosos y los gobernantes no creyeron en Yeshua, no creían en el Mesías y lo querían matar. Esto es una sombra que después vemos claramente en las llamadas cartas de Pablo, donde vemos que los líderes judíos no creían en Yeshua y también los gobernantes. Debemos entender que el libro de Mateo fue escrito tiempo después de las cartas de Pablo. Es decir, aunque en tu Biblia, que tienes comúnmente, aparece Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después Romanos y así nos vamos. Ese no es el orden histórico en el que fueron escritas, cronológico. Es decir, no fue escrito Mateo primero antes que todas las demás cartas. No es verdad. Las primeras cartas, las más antiguas, son las cartas de Pablo, que más o menos son fechadas en el año 54, las primeras cartas, inclusive creo que hasta menos. Entonces, el caso es, sí, menos, me parece, amados. Es decir, el caso es que todas estas cartas, las cartas de Pablo, eran cartas que habían surgido mucho tiempo antes de que vinieran los evangelios. De hecho, Pablo nunca conoció los evangelios. Cuando Pablo predicaba, no había evangelios. Los evangelios surgen mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Pero las cartas de Pablo dan también origen a los llamados evangelios. Es decir, Pablo habla en sus cartas de que los judíos, los líderes judíos, no aceptaban a Yeshua y que los gobernantes tampoco lo hacían. Después los evangelios intentan dar una historia para demostrar todo lo que Pablo había dicho. Es decir, intentan forjar historias para que desde el principio se viera que los líderes judíos, no creían en el Mesías y también los gobernantes no creían en él. Entonces, todas estas historias surgen con un antecedente anterior en las cartas de Pablo. Ahora bien, entonces, en esta historia de los magos y la estrella, Mateo está plasmando esa idea, esa teología que Pablo había enseñado tiempo antes. Por otra parte,
Entonces, él habla de que habían sido los magos quienes habían recibido una visión, por llamarlo así, y que habían llegado a Belén para adorar al niño. Es decir, que gente muy importante había viajado hacia Belén para adorar al Mesías que había nacido. Y por lo tanto, de esta forma también Mateo intenta dar a conocer que el Mesías no era ni más ni menos que el Hijo real de Dios. Es decir, empieza a elevar la imagen de el Mesías de una forma ya desproporcional, que desde que era niño había ya mucha gente adorándole, por llamarlo así. Por lo tanto, los magos en la historia que aparecen, por supuesto, son sin lugar a dudas una sombra para Mateo de todos los gentiles que habrían de creer en el Mesías. Ahora bien, amados, Yeshua, según este evangelio de Mateo, Yeshua no es entonces el Mesías a partir de su muerte y resurrección. Para Mateo, el Mesías no es, por llamarlo así, un gobernante total desde después de su muerte, sino para Mateo, Yeshua ya es un rey, ya es todo desde su nacimiento. Por eso dice, los magos dijeron, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Hemos venido a adorar al rey de los judíos. Es decir, para Mateo, Yeshua es rey desde que nació. No tiene que ser ungido como todo rey de Israel, porque eso dice la Torá, que todo rey debe ser ungido, como David fue ungido, y como todo rey va a ser ungido. Y entonces, para Mateo, no tiene que ser ungido en cierta edad adulta, no. Para Mateo, Yeshua es rey desde el momento que nació. Hemos venido a adorar al rey de los judíos. Esto contradice totalmente a la fe bíblica, a la fe de Israel, amados. Aunque suene fuerte, esto no tiene nada que ver con la fe de Israel. El Mesías no es ungido desde niño. Eso no enseña nunca la Torá. El Mesías era ungido a partir de cierto momento en su vida, cuando es elegido para ser el Mesías, el libertador de Israel. Es decir, los escritos diferentes a Mateo y Lucas nos enseñan esta realidad. Yeshua fue ungido, por llamarlo así, y fue elevado al nivel de Mesías solamente después de su muerte y resurrección. Yeshua, según los demás creyentes, por llamarlo así, del primer siglo, no fue rey desde niño. Yeshua, según la Escritura, tomó ese cargo solamente después de su muerte y resurrección. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 36, Ajín, por favor. Hechos 2, 36. Hechos 2:36, para que tú veas que estos relatos de los evangelios, sobre todo el capítulo 1 y 2 de Mateo y Lucas, contradicen al resto de las demás cartas. Aunque suene fuerte, así es. Están contradiciendo al resto de las demás cartas aquí. No tienen nada que ver con las demás enseñanzas. Es decir, esto que tú lees comúnmente en Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, donde hablan de la niñez de Yeshua, contradicen el resto de las cartas. Y Hechos, capítulo 2, verso 36 dice, espero que lo tengan, si no, escúchalo, por favor. Escúchalo, dice de la siguiente manera, Hechos 2, verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, se refiere a todo Israel, no a las 10 tribus. La casa de Israel también se usa para hablar de todas las tribus. Sepa pues ciertísimamente todo Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, el Eterno le ha hecho Señor y Mesías. ¿Cuándo le hizo esto? Según la teología de Pablo, después de su muerte y resurrección, y no antes. Es decir, Yeshua no fue Mesías desde que nació. Él ya tenía, por supuesto, la misión, el llamado de ser Mesías. Eso que ni qué, como un profeta que es elegido desde el vientre de su madre. Eso es totalmente cierto. Pero otra cosa es el revestimiento por el Eterno como Mesías aceptado, por llamarlo así. Eso no viene cuando niño. Eso viene, según la Torá, hasta cierto momento de su vida. Es decir, ya estaba planeado esa misión de Yeshua, mas sin embargo eso no viene sino hasta después de su muerte y resurrección. Ahora bien,
Hay otros puntos a considerar en esta narración que nos van a dejar entender más que todo esto simplemente son relatos míticos, relatos que surgieron como una forma de enaltecer la figura de Yeshua mucho, pero mucho tiempo después de su muerte. Ahora bien, por ejemplo, dice este relato de Mateo que hubo una estrella entonces visible en esta magnitud que giró hacia el sur en Belén y se detuvo en una casa, ¿no? Ya lo leímos, que una estrella va guiando a los magos y se detuvo en una casa. Entonces, este evento tenía que haber sido un evento sin paralelo en la historia astronómica de la humanidad. Mas, sin embargo, nunca hubo registro de algo semejante. Ninguna nación, ninguna cultura tuvo registro de un evento astronómico de tal magnitud como la relata Mateo. Número 2. Herodes se reúne con los sacerdotes, con los Juanín, según Mateo, para planear dónde nació Yeshua, que les digan, que le revelen dónde nace Yeshua, o el Mesías, más bien. Herodes se reúne, según Mateo, con los sacerdotes. Históricamente, había una encarnizada oposición entre el rey y los sacerdotes, según Flavio Josefo. Históricamente, había una encarnizada oposición entre el rey, Herodes, y los sacerdotes. El Sanedrín no estaba a disposición del rey. De hecho, ya platicamos de eso. A Herodes no lo querían. Herodes no era judío, era rey de Israel, pero no era judío. Él se casó con una mujer judía, descendiente de Hasmoneos, de los que hicieron el milagro de Hanukkah, que el 22 de diciembre estaremos en Hanukkah, bendito sea el Eterno. El caso es que era hija de ellos, se casa con ellos, toma el poder y nadie lo quería. Y por eso, para que lo quisieran, reconstruyó el templo de Jerusalén, para que el pueblo lo quisiera, aunque sea por algo que había hecho, pero fue un rey malvado. Entonces el caso es que el Sanedrín no estaba a disposición de Herodes, no tenían comunión con él, ni los Juanín, ni los sacerdotes. Número 3, eso es histórico. El asesinato de todos los menores de 2 años nunca es mencionado por Flavio Josefo ni ningún otro judío de la época en los relatos de los horrores realizados por Herodes. Es decir, hubo personas que escribieron, dejaron huella de todo lo que Herodes había hecho, Herodes el Grande. Después de la muerte de Herodes, surgen 3 reyes, porque Herodes era muy experto en eso, muy sabio, pero cuando él muere, el Imperio Romano decide que su reino se divide en 3, y entonces ponen a Herodes, su hijo, también se llamaba Herodes, ponen a Arquelao, otro hijo de él, y a otro hijo, es decir, 3 hijos de Herodes se reparten el reino de Israel y de Judea, y entonces ya el Herodes que vemos después ya no es es otro, es su hijo, Herodes Antipas, así se llamaba Herodes Antipas, Arquelao, y ahorita se me escapa el nombre del tercer hijo. Los 3 reinaron cuando murió Herodes su padre, Herodes el Grande, pero Herodes nadie lo quería, Herodes era un perverso, era un malvado. Entonces hay quienes escribieron las crónicas de Herodes. ¿Qué había hecho Herodes? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y en ningún momento describen que haya matado niños, como dice Mateo. Es decir, este relato no tiene ningún respaldo histórico. Número 4, la huida a Egipto, como vimos en el tema pasado, cuando dice Mateo que huyen por revelación a Egipto, porque Herodes los quiere matar. Este relato no cuadra en ningún momento con el relato de Lucas, que dice que Yeshua simplemente nació, subió al templo, lo presentaron, lo circuncidaron y regresó a Nazaret. Por ninguna parte Lucas narra la muerte de los inocentes. En ningún lado narra la persecución de Herodes, en ningún lado narra nada de eso. Es decir, este evento tuvo que ser tan difícil que Lucas lo tuvo que marcar y no lo marca. Para él no existió. Por lo tanto, ¿quién está diciendo la verdad? Número 5. El estremecimiento de toda la ciudad. Como leímos también ahí en Mateo, dice que toda la ciudad se estremeció por saber que había nacido el rey de los judíos, por llamarlo así. Dice ahí en Mateo capítulo 2, verso 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella, desde un poquito antes, perdón, el verso 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó a dónde iba a nacer el Mesías. Es decir, Mateo capítulo 2, verso 3 dice que toda Jerusalén se había turbado, se había estremecido, toda Jerusalén y el rey, porque habían oído que nacía el rey de Israel. Ahora bien, este estremecimiento de toda la ciudad, Juanín, escribas, rey Herodes, familia, ciudadanos, etcétera,
no cuadra con los relatos siguientes de los evangelios. Lucas también habla de grandes profecías en el templo y todo eso, pero todo esto no cuadra después de los evangelios. ¿Por qué? Porque después los evangelios hablan de que ni tan siquiera su madre y sus hermanos creían en Yeshua. Y por lo tanto, esto no tendría sentido, porque si este evento hubiera pasado, Miriam, su madre, lógicamente, y sus hermanos en sangre, porque si eran en sangre sus hermanos, hubieran creído en él, pero los evangelios hablan de que no creían en él. De hecho, pensaban que Yeshua estaba fuera de sí, que había enloquecido, en pocas palabras, en serio. Entonces, no cuadra el relato de Mateo con los demás episodios de los evangelios. Entonces, por ende, dice aquí Mateo, recalcando el punto, que toda Jerusalén se había estremecido y sabía que había nacido un rey, que habían visto una estrella en el cielo tremenda, se había estacionado en una casa y habían venido a recibir adoración. Ahora bien, esto sin lugar a dudas era algo impresionante, algo que nadie podía olvidar, porque era un fenómeno impresionante. Mas sin embargo, después nos enseñan los mismos evangelios que la gente de Jerusalén ni tan siquiera creía ese relato. Vamos a Juan 7:40. Estamos viendo todas estas cartas aquí para que no vean que es simplemente hablar por hablar o decir cosas sin sentido, sino se trata de comprobar realmente el origen de todos estos libros. Recuerden lo que vimos en la primera clase, Juan 7:40, el llamado también Evangelio de Juan 7:40. Recuerden lo que vimos en la primera clase. La gente, desde que nace, se le enseña que todos estos libros son libros divinos, libros inspirados. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo la iglesia romana en el siglo IV. Y entonces dijo, este es el canon del Nuevo Testamento, es decir, estos son los libros inspirados que nos van a guiar, que van a guiar nuestra vida. Y entonces ya no importa qué piense la persona, no importa que esté viendo errores históricos y demás. Para la iglesia católica son libros inspirados y por lo tanto está prohibido hablar en contra de ellos y ir en contra de las tradiciones ahí escritas. Pero lógicamente nosotros no podemos seguir sometidos a ese yugo. Juan 7, verso 40 dice de la siguiente forma, espero que lo tengan, y dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de salir el Mesías? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, está diciendo que la gente no sabía todo este relato, porque ahí dicen, no, pero él viene de Galilea y de ahí no va a salir nadie, porque la profecía dice que van a nacer en Belén. Bueno, Mateo dice que todo el mundo sabía que Yeshua había nacido en Belén, porque toda la ciudad se estremeció. Había magos llegando de otros países, sabios, astrónomos, con oro, mirra, incienso, y etcétera, etcétera. El rey Herodes persiguió a niños, los mató. Es decir, eso no puede quedar olvidado después de unos años. No puede ser cualquier cosa. Pero el punto es que después la gente de Jerusalén ni tan siquiera sabía de eso. Es entonces claro saber que esto no tiene mucha concordancia entonces con los demás relatos. Ahora bien, aquí, el episodio de los magos es irreconciliable con el Evangelio de Lucas. Este episodio de los magos llegando a adorar a Yeshua es irreconciliable con los demás evangelios. Y va a decir, bueno, es que yo creía eso y bueno, es que no quiero que me robes la ilusión, yo todavía creo en los Reyes Magos y es muy bonito, pero es que debemos entender, amados, que eso es tradición, que eso es una tradición sin fundamentos, vanidad, dice Jeremías, el profeta Yirmiyahu. Es una vanidad, es algo sin fundamento, es algo sin suelo, por llamarlo así. Hay gente que sí le gusta creer en cosas así, que no tengan suelo, que no tengan piso, es decir, que no tengan fundamento, pero nosotros no podemos vivir de esta manera, no podemos vivir creyendo cosas sin fundamento, debemos de creer lo que realmente tiene fundamento, y Yeshua sí tiene fundamento y lo vamos a comprobar dentro de 8 días, pero hoy vamos a ver esto que no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora bien, como analizamos en el tema pasado, aunque el Evangelio de Lucas capítulo 2 habla del nacimiento de Yeshua en Belén, no concuerda con ningún evento
de Mateo, es decir, todo lo que pasó en Lucas capítulo 2, de que, pues bueno, ellos suben al templo a adorar, les profetizan, los circuncidan, presentan a Yeshua en el templo según la Torá, ofrecen sacrificios, todo eso no tiene nada que ver con el relato de Mateo. Para Mateo, Yeshua nace en Belén, ni tan siquiera sube al templo, nace en Belén, una estrella impresionante anuncia su nacimiento, llegan magos de Persia, de Oriente, y entonces agarran y adoran a Yeshua, le dan regalos impresionantes, después huyen a Egipto, hay una matanza horrible, y después de años regresan otra vez a Nazaret. Esa es la historia de Mateo. Esa historia no tiene nada que ver con la historia de Lucas. Una historia pacífica, una historia de bienestar, alegre, bonachona, perdóname la expresión, donde ven nacer a Yeshua en Belén, suben a un censo que es inexistente en ese tiempo, ya lo comprobamos. Cirenio hace un censo, suben a Belén, ahí nace Yeshua, lo circuncidan al 8º día, lo presentan al día 33, etcétera, etcétera. Todo pasa perfectamente, lo profetizan en el templo unos justos, una mujer justa y un varón justo, profetizan en el templo sobre Yeshua, todo es fabuloso. Y entonces regresan a Nazaret. Toda esa historia no tiene nada que ver. La de Mateo es una historia trágica, dura, muy fuerte. La historia de Lucas es una historia de mucha bonanza, muy bonachona, una historia muy alegre, una historia llena de gozo, de milagros, de ángeles apareciéndose a pastores, todo eso. Es decir, dos historias que no tienen por dónde encontrarse. Una historia habrá acá llena de milagros, cosas muy buenas, ángeles apareciéndose. Y la otra historia, Herodes persiguiendo y matando a niños y huyendo a Egipto. Es decir, estamos hablando de dos historias totalmente diferentes. No tienen dónde poder unirse. La historia de Mateo y Lucas no tienen por dónde unirse. Y si no tienen por dónde unirse, ahí estamos viendo un grave problema, que uno de los dos está mintiendo o ambos. ¿No? Porque si no tienen reconciliación, es decir, porque no tienen dónde unirlos, no tienen cómo unirse esas historias, no las tienen cómo unirse, no las tienen. ¿Dónde entonces quedó la verdad? ¿A quién le creemos? ¿A la historia bonachona de Lucas con mucha alegría, con mucho festejo? ¿O a la historia trágica de Mateo persiguiendo a Herodes a niños para matarlos? ¿A quién le creemos? Porque son dos historias diferentes y no tienen unión por ninguna parte. Repito, o uno de los dos mintió o los dos estaban históricamente equivocados. La realidad es que los dos históricamente no tienen aval, es decir, no tienen respaldo histórico. Ya también lo comprobamos la clase pasada hablando de Lucas. Ese censo no pasó en el año del nacimiento de Yeshua, sino en el año 6 de nuestra época, mucho tiempo después de la vida de Yeshua, del nacimiento de Yeshua. Entonces, si ya hemos entendido hasta ahora que el nacimiento de Yeshua y todos esos relatos fantasiosos, porque a fin de cuentas sí lo son, amados, de los evangelios, si no tienen un objetivo pues histórico, ¿qué objetivo tienen? ¿Qué objetivo tienen? Bueno, ¿qué objetivo tenía entonces Mateo para formar esta historia de los magos? ¿Por qué, si no fue verdad, por qué Mateo forma esta historia de los magos? Bueno, en la antigüedad se creía que el nacimiento de grandes hombres era marcado con fenómenos astronómicos excepcionales. En la antigüedad se creía que cuando nacía una personalidad, un gran hombre, un guerrero, etcétera, un rey, un gobernante, era marcado ese nacimiento con fenómenos astronómicos excepcionales, impresionantes, por llamarlo así. Y tres son las hipótesis que han surgido históricamente de qué es lo que realmente pasó en el relato de Mateo. Es decir, ¿cuáles son las versiones de todo esto que pasó en el relato de Mateo? La primera versión que surgió en el siglo XVII fue ni más ni menos por el famoso astrónomo Johannes Kepler. Johannes Kepler, un famoso astrónomo del siglo XVII, hizo su propia teoría de qué es lo que había pasado en el Evangelio de Mateo. Escuche, siglo XVII, Johannes Kepler, un astrónomo, dice: esto que pasó en el libro de Mateo, que nos narra el libro de Mateo, no fue otra cosa más que una supernova gigantesca. Es decir, un pedazo de estrella que explotó hace millones de años, él dice eso, y después dejó ver su rastro en el cielo.
después de millones de años. Es decir, una estrella explotó, dice, hace millones de años, explotó, y parte de esa estrella, por la distancia, dejó verse en el tiempo del nacimiento del Mesías. El único problema, dice Johannes Kepler, es que no existe registro alguno de que haya pasado realmente. Esa fue su teoría de un investigador del siglo XVII que hasta hoy en día se estudia en las escuelas, Johannes Kepler. En el siglo XVII dijo, pues lo más seguro es que ese relato de Mateo pues pasó porque una estrella explotó hace millones de años y su rastro alcanzó en ese tiempo, y es lo que vieron los magos, el rastro de una estrella que había explotado. Pero no existe ningún registro de que eso haya pasado realmente. La segunda teoría que se ha dado en el mundo para intentar comprobar que este relato de Mateo es verdad, la segunda hipótesis que se dio para, repito, intentar decir que sí es verdad todo esto, es que este fenómeno que marca Mateo es el paso de un cometa. En específico, es el paso del cometa Halley, el cometa más famoso de la historia. Porque el cometa Halley fue visible en la Tierra en el año 12 antes de la época común. En el año 12 de la época común, ya vimos que Yeshua nació en el año 6 antes de la época común, no en el año 1, sino en el año 6 antes de la época común. Bueno, el cometa Halley pasó en ese tiempo, en el año 12 de la época común, según los registros de la cultura china. Algunos expertos opinan que este recuerdo permaneció en la mente de las personas de aquel tiempo y por eso Mateo lo usa para decir que fue el evento que dio lugar al nacimiento del Mesías. Recuerden, antes se ligaban los fenómenos astronómicos con el nacimiento de los grandes personajes. Además de que 2 años después de que pasó el cometa Halley, según los historiadores, llegaron embajadores extranjeros a visitar a Herodes para felicitarlo por la construcción de un puerto que había construido llamado Cesarea Marítima y la remodelación de la ciudad de Jerusalén. Es decir, en el año 12 pasa el cometa Halley, según los expertos, las culturas antiguas, y en el año 10, 2 años después, llegan a visitar a Herodes extranjeros, embajadores extranjeros, para felicitarlo porque había construido un puerto llamado Cesarea Marítima y había reconstruido la ciudad. Y por lo tanto, estos fenómenos se ligan supuestamente en Mateo para crear una historia de que extranjeros habían llegado a ver al rey Herodes y una estrella había pasado, etcétera. Es decir, que eventos distantes, diferentes, son unidos en el pensamiento de Mateo para dar lugar a esta historia que vemos después en el Evangelio, pero que tuvieron una connotación muy diferente cuando pasaron realmente. Y número 3, que fue una conjunción de órbitas de Saturno, Júpiter y Marte que acontece cada 250 años. Esta es la tercera versión de qué es lo que pasó ahí realmente. Una conjunción de órbitas, es decir, se pusieron en el mismo lugar Saturno, Júpiter y Marte, y esto acontece cada 250 años. Hay registro que eso se vivió en el año 7 antes de la época común, es decir, exactamente en el nacimiento de Yeshua. En el año 7, Yeshua más o menos nace en el año 6, entonces en el año 7 se alinea Júpiter, Saturno y Marte, y es un fenómeno que se registró. Pero la historia que marca Mateo de que esa estrella que vieron los magos se detuvo exactamente en una casa, eso es totalmente imposible explicarlo científicamente. Solamente entra en el ámbito legendario, es decir, eso es imposible que suceda. Ahora bien, puede suceder porque el Eterno hace todo, pero a lo que voy es que no hay registro de eso. Ahora bien, Mateo está buscando una explicación siempre teológica sobre la identidad del Mesías, amados. Mateo siempre está buscando una identidad teológica sobre la identidad del Mesías. Es decir, Mateo siempre está buscando respaldar lo que narra con citas de la Torá. Ya lo vimos hace 8 días. Dice, así como huyó a Egipto, está escrito en el profeta, así como está escrito en el profeta que nacería de una virgen, así como está escrito acá y allá. Es decir, todo el tiempo está citando la Torá para comprobar que la Torá hablaba de todo lo que Yeshua vivió. Entonces,
Mateo busca constantemente respaldar al Mesías, la figura del Mesías, y cada una de sus obras con la Torá. Entonces, la historia de los magos no es la excepción. El libro de Números, capítulo 24, verso 17 dice, el libro de Números, capítulo 24, verso 17 dice, ¿por qué también ellos creían que una estrella marcaría el nacimiento del Mesías? ¿Cuál es la conclusión de las tres hipótesis, amados? Que posiblemente ninguna de las tres es verdad. De que fue una supernova, fue el cometa Harley, fue la alineación de Júpiter, Marte, Saturno, o no recuerdo cuál otro planeta era. ¿Cuál es la historia? La verdad es que posiblemente no fue ni una de ellas. Todo es una leyenda del libro de Mateo. Mateo 24, 17 al 19 dice, amados. Dice de la siguiente forma: lo veo, pero no ahora, lo percibo, pero no está cercano. Veo que una estrella emerge de Jacob y un centro surge de Israel. Lleva los extremos de Moab y aniquila a todos los hijos de Set. Y sigue el pasaje, no es necesario leer todo, pero sigue. ¿Qué está diciendo ahí la Torá? Bueno, que el Mesías vendría a través de una estrella. Y esa es la explicación de todos los rabinos del primer siglo. Los rabinos del primer siglo creían que una estrella marcaría el nacimiento del Mashiach. De hecho, esta profecía era tan fuerte en esos días, tan fuerte, que cuando un rabino llamado Akiva se levanta en armas contra Roma en el año 135, nombró a un general llamado Simón Bar Kodba, es decir, Simón, hijo de la estrella, lo declara como Mesías en ese tiempo para pelear en contra de Roma. Es decir, esta profecía era tan fuerte y tan creída en el pueblo que en el año 135, es decir, que una estrella marcaría el nacimiento del Mesías, que en el año 135 un rabino llamado Rabino Akiva nombró a un general, a un soldado judío llamado Simón, y le puso Simón Bar Kodba, que significa Simón, hijo de la estrella. ¿Por qué? Como una referencia a Números 24. Rabino Akiva nombra a Simón o Shimon Bar Kodba como Mesías, y entonces se levantan en contra de Roma, y el resultado fue que Roma, el emperador Adriano, los aplastó, los mató a todos, mató a Akiva, mató a Bar Kodba, mató a todos y los dispersó fuera de la tierra de Israel. Ahí vino el exilio total que hasta hoy en día se vive. Después de este evento, vino el exilio total para Israel. A Jerusalén se le conoce como Aelia Capitalina desde ese momento, y a Israel se le cambia el nombre por Palestina en ese momento. La maldición había comenzado. Eso ha durado casi 2000 años. Entonces, pero este evento fue muy importante por esto, porque los rabinos creían eso, que una estrella marcaría el nacimiento del Mesías. Mateo sabe eso, y Mateo crea una historia para comprobar teológicamente que Yeshua era un Mesías, que era el Mesías, y por lo tanto narrar la historia de una estrella fuera de lo común, que se para en un hogar, etcétera, etcétera, y entonces todo lo demás que ya conocemos hasta hoy en día. Bueno, además de esto, como ya hemos comentado, el hecho de que los magos vinieran y fueran justos y adoraran al Mesías es una forma de Mateo de comunicar que, pues bueno, los gentiles un día vendrían al conocimiento del Dios de Israel a través del Mesías, y que serían también totalmente justos. Pero repito, esto es una historia simplemente doctrinal, teológica, no es que haya pasado realmente. Vamos a la última parte de este tema y de este punto. Lucas 2, verso 41. Lucas 2, verso 41. Lucas 2, verso 41. Si tú te aprendes esto, amados, y llega alguien a intentar enseñarte algo, créeme que no se va a esperar lo que le vas a contestar. No vas a saber dónde esconderse, amados. Lucas 2, verso 41 en adelante, pero no lo hacemos para cosas malas, sino para demostrar que las religiones sí han estado equivocadas, amados. Y tristemente el concepto del Mesías ha sido totalmente tergiversado, totalmente transformado. Es decir, el Mesías que conocíamos no existió nunca. El Mesías que conocíamos no vive, no existió. El que vive, el que existió fue Yeshua, y de él hablaremos dentro de 8 días. Amén. Lucas 2, verso 41 al 52.
ya para ver la última parte de este tema. Hoy no fue un tema muy extenso porque pues ya dentro de 8 días yo quiero ya abarcar desde cero ya la verdadera identidad de Yeshua, es decir, quién fue realmente Yeshua de Nazaret. ¿Estuvo casado? ¿No estuvo casado? Porque dicen, no, no, no se puede casar porque es Mashiach. No, el Mashiach puede casarse. Sí, aunque te suene así pesado y digas, oye, ¿qué blasfemia dijiste? No, el Mashiach puede casarse. No tiene ningún problema. Eso no invalida su mesianismo. El Mashiach puede casarse. El Mashiach es un profeta. Pero no digo que haya estado casado Yeshua. No estoy diciendo eso, que haya estado casado. Lo que estoy diciendo es que no hay ningún problema en que Yeshua se hubiera casado. No hay ningún problema. Eso no le quita su misión mesiánica. No digo que estuvo casado. Vamos a hablar de eso dentro de 8 días. Pero vamos a ver quién fue realmente Yeshua. Es decir, repito, no estoy diciendo que estuvo casado. Estoy diciendo que hay gente que piensa que no se pudo casar. O hay gente que tiene un concepto muy equivocado de que es una figura mesiánica según el pueblo judío. Y por eso teológicamente tienen un concepto muy diferente de quién es Yeshua. Entonces, Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante dice lo siguiente. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesach, de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén, el niño, en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la Torá, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, para con el Eterno y con los hombres. Ahí termina el pasaje 2 de Lucas. ¿Qué significa esto? Ahora bien, como estudiamos en el primer tema, todos estos relatos son ficticios, no pasaron realmente. Lo que intentaron los evangelistas simplemente fue rellenar todos aquellos huecos históricos que un día existieron en la fe de los gentiles. Es decir, ellos no sabían qué había pasado con Yeshua antes de su aparición. No sabían cómo había sido su niñez, su infancia, e intentaron crear una historia alrededor de eso. Vimos la primera clase que en un evangelio apócrifo llamado el Evangelio de Tomás, en ese evangelio narra cómo Yeshua era un niño, pero resucitaba muertos. Hacía pajaritos en Shabbat y les daba vida, porque para ellos es el creador, que está tremendo, ¿no? Pero bueno, que es el creador y les daba vida a unos pajaritos, que hacía milagros todo el tiempo, pero era un niño normal, pero con superpoderes. Todo eso, amados, no es más que invención del cristianismo. Nada de eso es verdad. Son simplemente huecos que intentaron llenar teológicamente, que intentaron llenar porque nadie supo qué pasó con su niñez. Es decir, no hay registro alguno de la niñez de Yeshua. No hay registro alguno. Todos estos son invenciones o caen en el ámbito de leyendas. Son simplemente leyendas que intentan llenar los huecos históricos, biográficos sobre la vida de Yeshua. Ahora bien, a la par entonces de todo, lo que intentaron, ya concluyendo en esta mañana, y esto es lo más grave que pasó, esto es lo más grave, más allá de inventar una historia de los magos que a nadie le hace daño, aunque a mucha gente turba. Bueno, sí hace daño porque habla de que lo adoraron y todo eso, entonces sí hace daño, pero corrijo, sí es dañino esa historia. Pero más allá de inventar que hubo una estrella que iba en el cielo y se detuvo en una casa, más que esa historia que es una leyenda, ya lo vimos, más que todo eso, lo peor que pasó con todo esto es que intentaron traspolar la vida de los hombres paganos a la vida de Yeshua. Es decir, intentaron traspolar la vida de Pitágoras, Ciro el Grande, Alejandro el Magno,
Augusto César y otros seres héroes de la antigüedad intentaron traspolar la vida de todos estos hombres a la vida de Yeshua, porque los paganos creían en todos ellos. Creían en la vida de Pitágoras, de Ciro el Grande, de Alejandro el Magno, que nacieron virginalmente, de Augusto César, que era el hijo de Dios, el Filis Deus. Ellos tenían como dioses, como hombres ilustres a todos ellos. Y todos estos hombres de la antigüedad, de los tiempos de Yeshua y antes, todos ellos habían nacido virginalmente, todos ellos eran hijos de los dioses, todos ellos tuvieron una infancia absoluta, todos ellos eran salvadores del mundo. Si quieres la próxima clase te lo compruebo. Hay registros históricos donde Augusto César se autonombra Salvador del mundo, así tal cual, y de los hombres, así tal cual. Se autonombra Salvador del mundo y de los hombres. Todos estos hombres de la antigüedad tuvieron muchas cosas en común fantasiosas. Todas esas vidas intentaron ser traspoladas a la vida de Yeshua. Por lo mismo, hoy en día, todo lo que la persona conoce de Yeshua no es más que una invención del paganismo, no es más que una invención teológica, no es más que una invención de creyentes gentiles que se habían apartado de la verdadera fe en Yeshua y del Mesías de Israel. Y todo eso, amados, es la tragedia más grande de nuestra fe. Todo eso es la tragedia más grande de nuestra fe. Que te hayan enseñado que Yeshua es el Hijo directo de Dios, que te hayan enseñado que nació por una virgen como Tamuz, como Horus en Egipto, que nació sin contacto físico, su mamá, se embarazó sin contacto físico, fueron los dioses. Eso pasó en Egipto, eso pasó en Babilonia, eso pasó en Grecia, eso pasó en el cristianismo. Su madre, por obra de los dioses, se embaraza, nace un semidios, un dios en la tierra que salva al mundo, etcétera, etcétera. Todo eso, amados, no es más que invención del paganismo, traspolada a todo lo que hoy vemos tristemente en el concepto y en todo ese sistema históricamente conocido como cristianismo. No es más que la traspolación de los dioses paganos a la vida del Mesías. Y eso es la peor tragedia que nos pudo ocurrir. El nacimiento, la vida y muerte de Yeshua que tú lees en los evangelios está plagado de todas estas historias provenientes del paganismo. Por eso es tiempo de entender en serio quién fue realmente Yeshua de Nazaret, el Santo Maestro ungido por el Eterno bendito sea, que vino a enseñarnos el camino correcto de regreso a la Torá. Pero si el Eterno lo permite, esto lo veremos en la próxima clase. Hasta acá entonces, Ajín, el tema de esta mañana. Muchos temas vamos a tocar muy fuertes, Ajín, y es que no hay tiempo de postergarnos. Hace mucho, yo te dije que había gente, siempre ha habido gente, pero aquí cuando estábamos en la comunidad de Tehuacán, acá en Tehuacán, Puebla, había gente que me decía, oye, no enseñes eso. Se acercaba, porque lo hacen a solas, se acercaban y me decían, no enseñes esto, es que la gente se va a espantar. No enseñes esto, es que la gente no está preparada para esto, no lo enseñes. Pero lógicamente no era el Creador hablando a través de esas personas. Es que siempre va a haber la posición de no querer entender esto. Y lógicamente debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada, ya lo hemos platicado. Eso lo platicamos apenas en los días que han pasado de fiesta. Ya prácticamente son 8 días cuando vivimos Yom Teruah, Rosh Hashanah. Que la vida no la tenemos comprada, que nadie puede asegurar el día de mañana. Por eso decíamos, antes de pensar en Sukkot, primero que despertemos después de Yom Kippur, que abramos los ojos y digamos, ya pasé el Yom Kippur, ahora sí a otra cosa, pero por lo menos que despierte después de Yom Kippur ya es ganancia. Entonces, por lo menos el despertar un día es ganancia. Es decir, no tenemos asegurado absolutamente eso. Nadie tiene asegurado el despertar otro día. No tengo asegurado el seguir enseñando, porque el Eterno lo puede permitir. Suena fuerte y el Eterno no lo permita. Pueden bloquear el canal, lo han hecho. ¿Sabes que me quitaron una cuenta de Facebook hace tiempo? Que un grupo aquí en Tehuacán se unió, porque yo los conozco, yo sé sus mañas. Se unió y denunciaron mi página de Facebook, que ya tenía muchos suscriptores, y la bloquearon y la perdí totalmente. Se unieron tantos, porque son muchos, que todos a la par me mandaron mi página como si fuera un spam, como si fuera algo que los estuviera ofendiendo, y me la bloquearon y no la pude recuperar. O sea, es decir, yo no tengo la vida asegurada
El Eterno puede permitir que ataquen el canal. El Eterno puede permitir todo, puede permitir que yo pierda todo mi conocimiento que hasta ahora he tenido. Yo te dije que hay una historia real del pueblo judío donde un maestro tenía muchos discípulos, se enfermó y perdió todo el conocimiento que tenía y después no sabía nada de lo que había estudiado, lo más mínimo. Es decir, todo eso está en las manos del Creador. Entonces, si yo digo, esto está muy fuerte, lo voy a enseñar cuando se me pegue la gana. Las simanín las voy a enseñar hasta que se me pegue la gana. No, el Eterno dijo, las haces. Tal vez alguien puede pensar, es que fue muy apresurado. Lo de las especies fue muy apresurado. ¿Sabes cuándo yo entendí que lo teníamos que hacer? El día jueves en la noche. El día viernes yo ya tenía temas y todo. ¿Qué hice? Me tuve que desvelar, levantar a las 3 de la mañana para empezar a hacer los temas y no volver a dormirme. ¿Por qué? Porque no había tiempo al otro día de hacerlo. Es decir, cuando el Eterno marca algo se tiene que hacer de inmediato. No importa si tengo tiempo o no tengo tiempo, y no me importa si puedo o no puedo. No importa si quiero o no quiero, y no importa si tengo planes o no tengo planes. Lo importante son los planes del Eterno. ¿Por qué? Porque sé que la vida, amados, no la tengo comprada ni asegurada. Lo tengo que enseñar y ya. Y todo lo que el Eterno me dé lo voy a enseñar. Suena fuerte y no es grosería a nadie. Le gusta a quien le guste, amados. Le parezca a quien le parezca, se quede quien se quede. Mi compromiso es con el Eterno. Y cuando el Eterno bendito sea su nombre, me resucite de entre los muertos y me llama a cuentas, podré entonces, bendito sea el Eterno, entregar cuentas claras de que todo lo que Él me mostró, así lo enseñé a mis hermanos, lo mejor que pude. Lo mejor que pude, y es que no puedo hacerlo mejor. Tengo limitaciones, soy humano, me trabo cuando hablo, se me olvidan las cosas, me trabo, soy humano, pero lo mejor que pude te lo pude enseñar. Quise enseñarlo, lo mejor que pude. Ya no quedó en mí el que alguien siguiera en el paganismo y cosas semejantes. Ya no quedó en mí, amados. El Eterno así lo va a ver. Vamos a ponernos de pie y agradecer al Eterno, amados. Vamos a agradecer por su bendita Torah, por su bendita palabra.